Mi celoso hermano menor me miró directamente en medio de la sala del tribunal y dijo, «Prepárate para ser humillada delante de todos». Mis padres sonrieron con pura satisfacción y añadieron, «Queremos ver la expresión de tu rostro cuando fracases». Me senté allí en completo silencio en medio del abarrotado juzgado de concursos mercantiles de Monterrey, reporteros locales escribiendo furiosamente, flashes de cámaras estallando. La tensión era tan densa que costaba respirar, hasta que el juez hizo una pausa, levantó la vista e hizo una sola pregunta que dejó a mi hermano en completo silencio. Las sonrisas de mis padres se desvanecieron en un instante y su abogado comenzó a temblar mientras un secreto sobre mí finalmente salía a la luz. Yo, Mónica Morales, de 35 años, estaba sentada en la mesa de los acusados en esta audiencia tan pública en el centro de Monterrey, con las manos firmes sobre la fría superficie de madera a pesar de la adrenalina que recorría mi cuerpo. Este no era un caso de quiebra cualquiera. Era un espectáculo que mi familia había orquestado para destruir mi reputación frente a toda la ciudad. Muchas gracias por escuchar esta historia de traición y justicia. Me encantaría saber desde dónde están sintonizando hoy. ¿Están en su coche durante el trayecto al trabajo, en la oficina en un descanso o relajándose en casa? Déjenlo en los comentarios de abajo para que podamos conectar y compartir estas historias juntos. Y si ya están enganchados, no olviden suscribirse al canal, darle me gusta a este vídeo y activar la campanita de notificaciones. Realmente ayuda a que estos dramas de la vida real lleguen a más personas como ustedes. Continuemos. Crucé la mirada con Tadeo en el momento en que esas palabras salieron de su boca, sintiendo cómo los susurros se extendían por la abarrotada sala del tribunal como una ola. Al otro lado del pasillo, mi familia estaba sentada en la mesa del demandante, montando su mejor actuación. Mi padre, Fernando Elizondo, se mantenía con esa postura rígida que siempre usaba en las reuniones de negocios, su rostro con una expresión de silenciosa decepción que podría haber ganado premios. A su lado, mi madre, Alicia, se secaba los ojos con un pañuelo con movimientos lentos y deliberados, como si cada lágrima estuviera cuidadosamente cronometrada para obtener el máximo efecto. Y Tadeo, mi hermano menor, se inclinó lo justo para proyectar confianza, con esa misma inclinación arrogante en su boca, diciéndole a todo el mundo en la sala que ya había ganado. La galería estaba llena. Reporteros locales del norte y un par de revistas de negocios llenaban las filas traseras, sus bolígrafos moviéndose rápidamente. Unas cuantas caras conocidas del círculo social de San Pedro Garza García estaban sentadas dispersas entre extraños, todos atraídos por el espectáculo de una prominente familia de bienes raíces ventilando sus trapos sucios en un juzgado de distrito en materia de concursos mercantiles. El aire vibraba con anticipación, del tipo que surge cuando la gente huele un escándalo que involucra dinero y lazos de sangre. Mi abogada, Valeria Hernández, se sentó a mi lado con calma, organizando algunas carpetas en nuestra mesa. No parecía nerviosa. Su traje oscuro era impecable, su expresión concentrada, como si hubiera visto este tipo de espectáculo antes y supiera exactamente cómo manejarlo. El alguacil llamó al orden en la sala cuando el juez Hernán Briones entró y tomó asiento. Tenía unos 60 y tantos años y un rostro serio que sugería que tenía poca paciencia para el drama. La lista de casos era larga, y un disputado caso de quiebra familiar que involucraba a uno de los nombres más conocidos de bienes raíces de Monterrey probablemente no era como quería pasar su mañana. Una vez que nos sentamos, Gregorio Cantú, su abogado del tipo que cobraba una fortuna por hacer desaparecer los problemas de clientes adinerados, se puso de pie. Se abrochó la chaqueta con un movimiento ensayado y se dirigió al juez con una voz profunda y resonante. «Su señoría», comenzó. «Este es un desgarrador asunto familiar. Mi cliente, Tadeo Elizondo, extendió un préstamo personal de 55 millones de pesos a su hermana, la deudora Mónica Morales, en un esfuerzo por rescatar su empresa, Grupo Inmobiliario Cima, de un colapso inminente. Este dinero estaba destinado a cubrir costos críticos de desarrollo y prevenir la pérdida de proyectos en curso». Hizo una pausa para crear efecto, dejando que la cifra calara. 55 millones de pesos. Para la mayoría de la gente en la sala, sonaba como una fortuna. Para mi familia, era solo otra herramienta. Cantú continuó, caminando lentamente. El acuerdo fue sencillo. Los fondos eran para estabilizar el negocio, que se especializa en condominios de lujo y desarrollos comerciales.
Pero la evidencia demostrará que la deudora desvió estos recursos hacia empresas de alto riesgo, sobreinvirtiendo en adquisiciones especulativas de terrenos y en comodidades de lujo que el mercado no podía soportar. Grupo Inmobiliario Cima está ahora profundamente insolvente, con contratistas impagos, proyectos estancados y ningún camino realista hacia la recuperación. Un murmullo bajo se extendió por la galería. Los reporteros escribían más rápido. Sentí el peso de cada mirada en mi nuca. En la superficie, Cima había tenido dificultades, permisos retrasados, aumento de los costos de materiales, un par de tratos que se cayeron en un mercado debilitado. Pero también habíamos tenido éxitos, 2 torres de condominios de alta gama completadas en la zona Valle Oriente en Monterrey que se vendieron en su totalidad, generando ingresos sólidos, y varios proyectos de uso mixto en desarrollo con inversores comprometidos. No era el barco que se hunde que ellos pintaban. Mi madre dejó escapar un suspiro suave y perfectamente sincronizado. Mi padre le puso una mano en el brazo, la imagen del duelo solidario. Tadeo mantuvo sus ojos en mí, con esa mirada confiada que nunca flaqueó. Cantú concluyó su alegato inicial. Estamos pidiendo al tribunal que reconozca la validez de esta deuda, que levante el velo corporativo si es necesario y que conceda una reparación al acreedor que actuó por lealtad familiar, solo para quedarse con pérdidas sustanciales. La sala se quedó en silencio, densa de juicio. Los titulares ya se estaban formando en las mentes de esos reporteros. Heredero de la familia Elizondo despilfarra la inversión de su hermano en un imperio inmobiliario en quiebra. El juez Briones se ajustó las gafas y se giró hacia nuestra mesa. Licenciada Hernández, ¿desea la defensa hacer un alegato inicial? Valeria se puso de pie sin florituras, su voz clara y firme, cortando el aire pesado. Brevemente, su señoría. La narrativa presentada es emocionalmente convincente y conlleva una cifra en pesos muy grande, pero carece de un elemento esencial, la exactitud. No caminó ni gesticuló dramáticamente. Simplemente se quedó allí, tranquila y directa. Demostraremos que tal préstamo nunca ocurrió, que Grupo Inmobiliario Cima está lejos de ser la entidad en quiebra que se describe, con desarrollos activos que generan ingresos y asociaciones aseguradas, y que esta petición no trata de recuperar una deuda. Se trata de algo mucho menos noble. Se sentó. Los susurros comenzaron de nuevo, esta vez más fuertes. Algunos reporteros intercambiaron miradas. La postura de mi padre se tensó una fracción. La inclinación confiada de Tadeo flaqueó por primera vez, reemplazada por una rápida mirada a Cantú. El juez examinó el expediente frente a él, su expresión neutral pero atenta. La verdadera pelea ni siquiera había comenzado, pero la sala ya se sentía diferente, como si el guión que mi familia había escrito estuviera a punto de encontrar su primer giro inesperado en la trama. Para entender por qué Tadeo estaba lo suficientemente celoso como para arrastrarme a esta batalla judicial pública, todo se remontaba a esas cenas familiares en nuestra casa de San Pedro Garza García, del tipo donde el aire olía a plata pulida y carne asada, pero la conversación siempre tenía un filo más agudo. Crecimos en una de esas grandes casas en calles tranquilas bordeadas de viejos robles, donde el éxito se medía por lo bien que mantenías el nombre de la familia en los círculos inmobiliarios de Monterrey. Mi padre dirigía la división de propiedades comerciales del Grupo Elizondo, manejando grandes arrendamientos de oficinas y centros comerciales para dinero de viejas generaciones. Era un trabajo estable y predecible, dar la mano en el club, cerrar tratos jugando al golf, mantener la cartera creciendo sin demasiado riesgo. Tadeo encajaba perfectamente en ese mundo desde una edad temprana. Tenía el encanto, la sonrisa fácil, la habilidad de recordar nombres y hacer que la gente se sintiera importante. Todos asumían que un día él tomaría el relevo, el heredero natural que continuaría el legado. Yo era diferente. Mientras Tadeo estaba haciendo contactos con los socios de mi papá, yo estudiaba las tendencias del mercado, los informes de desarrollo urbano y las revistas de diseño de lujo. Vi una oportunidad en los proyectos residenciales de alta gama, condominios con servicios en la azotea y edificios de uso mixto que combinaban vida y comercio de maneras que la vieja guardia aún no había adoptado. Para mí, no era apostar. Era el futuro de Monterrey a medida que la ciudad seguía creciendo. Un domingo por la noche destaca claramente. Estábamos en la larga mesa del comedor, las copas de cristal reflejando la luz del candelabro. Había preparado una presentación sencilla en mi portátil, proyecciones para una torre de condominios de lujo en Valle Oriente dirigida a los jóvenes profesionales que se mudaban a la zona.
Hablé sobre el interés en las preventas, los plazos de construcción y los posibles rendimientos que superaban los arrendamientos comerciales tradicionales. Cuando terminé, el silencio se prolongó lo justo para ser incómodo. Mi padre dejó el tenedor y me miró con esa mezcla familiar de diversión y desdén. Mónica, esto suena como un juego peligroso, no como un negocio para una joven de nuestra familia. Apégate a algo estable. Nosotros gestionamos propiedades. No perseguimos desarrollos de moda que podrían fracasar con la próxima caída del mercado. Mi madre asintió, ajustándose el collar. ¿Exacto? Ya es bastante arriesgado sin añadir todas esas comodidades lujosas. ¿Y si los compradores no aparecen? Tadeo se reclinó en su silla, sonriendo con aire de suficiencia. Sí, hermanita. Suena más a jugar a ser promotora que a construir algo sólido de verdad. Deja los verdaderos negocios a la gente que conoce el mercado. Sus palabras cayeron como siempre, casuales, improvisadas, pero profundamente hirientes. No era la primera vez y no sería la última. Veían mis ideas como algo frívolo, algo en lo que una hija podría incursionar antes de asentarse en un papel más apropiado, tal vez ayudando en eventos de caridad o apoyando el eventual ascenso de Tadeo. Pero en ese momento, mientras la crítica flotaba en el aire, sentí un suave apretón en mi mano debajo de la mesa. Mi abuela, Leonor, la madre de mi padre, que vivía en una casa más pequeña en la misma calle, había estado escuchando en silencio como de costumbre. No hablaba mucho en estas cenas, pero sus ojos no se perdían nada. Se acercó y susurró lo suficientemente alto para que yo la oyera: no dejes que apaguen tu fuego, querida. Tú tienes la visión que a ellos les falta. Esos pequeños ánimos de la abuela Leonor eran raros pero poderosos. Ella había visto cambiar el negocio a lo largo de décadas y creía en la adaptación, aunque su hijo no lo hiciera. Su apoyo silencioso me mantuvo en pie cuando el resto de la mesa me hacía sentir como una extraña en mi propia casa. Para el final de ese año, el patrón estaba claro. Cada vez que mencionaba un nuevo concepto, características sostenibles para compradores modernos, asociaciones con arquitectos que rompían moldes, la respuesta era la misma: sonrisas amables que ocultaban dudas, sugerencias de que considerara un puesto en el departamento de marketing o administración de la empresa familiar. En lugar de eso, dejé de compartir. El rechazo no eran discusiones a gritos, era una erosión constante, del tipo que te desgasta con el tiempo. Tadeo prosperaba con su aprobación, absorbiéndola como si fuera su derecho de nacimiento. Me di cuenta de que si quería construir algo real, tenía que hacerlo sin su respaldo ni su interferencia. Así que me fui. Empaqué mis cosas un fin de semana cuando todos estaban en una gala benéfica, alquilé un pequeño espacio de oficina en el centro y fundé Grupo Inmobiliario Cima con mis ahorros y un pequeño préstamo comercial. Sin dinero familiar, sin red de seguridad, solo yo, un escritorio y la creencia de que Monterrey estaba lista para el tipo de desarrollos de lujo que yo imaginaba. Esos primeros días se trataron de demostrar que podía valerse por mí misma. Aquella tarde, mientras revisaba los planos finales de redesarrollo en mi escritorio, mi teléfono vibró con una notificación por correo electrónico del servidor del tribunal. El asunto me heló la sangre: petición de quiebra involuntaria presentada. Grupo Inmobiliario Cima, deudora, Mónica Morales. Abrí el archivo adjunto y lo leí con incredulidad. Tadeo había iniciado el procedimiento, alegando un préstamo personal de 55 millones de pesos que había proporcionado para rescatar a la empresa del colapso. El documento detallaba cómo los fondos estaban destinados a costos esenciales del proyecto, pero que yo supuestamente los había malversado en empresas de alto riesgo, dejando a Cima insolvente con deudas crecientes y desarrollos estancados. Las afirmaciones tergiversaban hechos que yo conocía íntimamente. Exageraban las facturas impagadas al incluir gastos proyectados como pasivos inmediatos. Ignoraban las ventas cerradas de las torres completadas que habían generado millones en los últimos trimestres. Era un cuadro de fracaso cuidadosamente elaborado, diseñado para forzar la intervención judicial antes de que yo pudiera responder. Inmediatamente reenvié la presentación a Valeria Hernández. Respondió en minutos. Necesitamos reunirnos mañana por la mañana. Trae todos los resúmenes financieros que tengas. Al día siguiente, llegué temprano a su bufete, con la petición impresa y marcada en mi carpeta. La sala de conferencias de Valeria daba al centro de Monterrey, pero la vista no hizo nada para calmar el nudo en mi estómago.
Extendimos los documentos sobre la mesa, extractos bancarios, informes de inversores, estados financieros auditados, libros de contabilidad de proyectos. Ella revisó la petición metódicamente, su bolígrafo marcando inconsistencias. La supuesta fecha del préstamo cae durante tu posición de efectivo más fuerte por los cierres de Valle Oriente. Ningún ingreso coincide con la cantidad. ¿Y el acuerdo adjunto? Le faltan cláusulas estándar de garantía o acumulación de intereses. Para 55 millones de pesos entre hermanos, eso es sospechosamente vago. Profundizamos más. La petición citaba disputas específicas con proveedores y retrasos en los permisos que no eran de conocimiento público, números extraídos directamente de pronósticos internos que solo había compartido con el personal directivo. Este nivel de detalle no proviene de una investigación externa, señaló Valeria. Alguien con acceso los está ayudando. Bruno Herrera volvió a mi mente. Había estado involucrado en la coordinación de esos mismos pronósticos para las presentaciones a la junta directiva. Sus preguntas recientes sobre los fondos de contingencia ahora parecían menos inocentes. Trazamos la estrategia de defensa paso a paso. Primero, recopilar pruebas exhaustivas de solvencia, balances actuales que muestren reservas saludables, flujos de ingresos de preventas activas, cartas de financiación comprometida de los socios. Segundo, exigir la presentación de pruebas de su parte, citar las cuentas personales y comerciales de Tadeo para cualquier rastro de la transferencia. Valeria esbozó los plazos. Presentaremos una moción de desestimación temprana, destacando la ausencia de una deuda verificable. Adjuntaremos resúmenes forenses que no muestren transacciones coincidentes. Si no pueden producir pruebas del préstamo, el caso se desmorona. Discutimos los riesgos. Un procedimiento prolongado podría asustar a los inversores, retrasar los permisos y dañar las relaciones con los contratistas, pero apresurarse a llegar a un acuerdo validaría su narrativa. Lucharemos de forma limpia y dura, dijo Valeria. Expondremos las lagunas. Los obligaremos a probar lo que afirman. Por la tarde, teníamos un plan claro: reunir declaraciones juradas de socios clave que confirmaran que no hubo participación familiar en la financiación, preparar informes de expertos que desglosaran el flujo de efectivo y revisar cada comunicación en busca de algo que pudiera ser tergiversado. De regreso en el coche, la sospecha sobre la ayuda interna se hizo más fuerte. La precisión de la petición parecía demasiado dirigida. ¿De qué otro modo podría Tadeo conocer las cifras exactas de borradores aún no finalizados? Las preguntas persistieron mientras entraba en el garaje de la oficina. Las respuestas llegarían, pero primero teníamos que construir un escudo inquebrantable. El verdadero trabajo apenas comenzaba. Los días siguientes transcurrieron bajo una constante presión de tiempo y reuniones a puerta cerrada encima. Mantuve mi rutina tan normal como fue posible en la superficie, llegando temprano, liderando las reuniones diarias, revisando las fotos de las obras de los contratistas. Pero por dentro, observaba a todos con una nueva intensidad. La oficina siempre se había sentido como un segundo hogar, un lugar donde el equipo compartía café y celebraba hitos. Ahora, cargaba con una tensión silenciosa. La gente levantaba la vista cuando yo pasaba. Las conversaciones se detenían una fracción de segundo demasiado tiempo. Los rumores de la demanda se habían extendido y nadie sabía muy bien qué decir. Bruno se sentaba en su lugar habitual cerca de la ventana, gestionando los cronogramas en sus dos monitores. Había sido confiable desde el primer día, siempre el primero en ofrecerse como voluntario para informes adicionales, rápido con soluciones cuando surgían retrasos. Por eso los pequeños cambios llamaron mi atención. Empezó a hacer más preguntas sobre los fondos de reserva para la fase de redesarrollo, cosas que normalmente no necesitaría para su función. Imprimía más documentos de lo habitual, llevándolos a la fotocopiadora solo. Comencé a rastrear en silencio, guardé copias de los correos electrónicos que envió solicitando proyecciones detalladas de flujo de efectivo y anoté las marcas de tiempo cuando accedía a las unidades compartidas a altas horas de la noche. El asistente legal de Valeria ayudó a obtener registros anónimos que mostraban una actividad inusual en los archivos relacionados con la oferta de asociación con la ciudad. El peso se hacía más fuerte cada día. Los proveedores llamaban para verificar el estado de los pagos, preocupados por los rumores de la industria. Los socios enviaban correos electrónicos para pedir actualizaciones sobre la estabilidad. Yo respondía con tranquilas garantías mientras mi mente repasaba los peores escenarios.
El sueño se convirtió en fragmentos, con pensamientos dando vueltas sobre quién y por qué. Para confirmar sin revelar mis cartas, introduje un detalle plausible pero falso durante una llamada de liderazgo. Mencioné la preparación de documentos de contingencia para los activos de redesarrollo, incluido el almacenamiento externo en una nueva instalación que habíamos asegurado en Cancún. Sonaba como una gestión de riesgos estándar, nada alarmante, solo una planificación prudente a la luz del ruido legal. El grupo lo aceptó sin objeciones. Se tomaron notas. El tema pasó a las actualizaciones de permisos. 48 horas después, Valeria llamó. Acaban de presentar una moción de emergencia para la protección de activos. Lee el párrafo 7. Abrí el archivo adjunto. Allí estaba, una solicitud para evitar la eliminación o transferencia de materiales críticos del proyecto a la instalación de Cancún en espera de la revisión del tribunal. Las palabras me cayeron como agua helada. Esa frase exacta había salido de mi boca en la llamada. Ningún registro público mencionaba Cancún. Solo las personas en esa llamada lo sabían. Valeria y yo lo revisamos de inmediato. El momento lo confirma, dijo. Actuaron demasiado rápido para ser otra cosa que una fuente directa. Construimos el caso con cuidado, preservamos la grabación de la llamada con marcas de tiempo, recopilamos listas de distribución que mostraban quién recibió el resumen de seguimiento, extrajimos metadatos de las vistas de archivos que coincidían con el lenguaje de la moción y reunimos declaraciones de otros asistentes que confirmaban que no lo habían discutido externamente. La tensión en la oficina se hizo más densa. Los miembros del equipo percibieron el escrutinio adicional en mis preguntas, el archivador con llave que empecé a usar. Odiaba la desconfianza que generaba, pero proteger años de trabajo importaba más. El comportamiento de Bruno cambió aún más. Llegaba más temprano, se iba más tarde y evitaba el contacto visual durante las reuniones de seguimiento. Una vez, lo sorprendí cerrando rápidamente una pestaña del navegador cuando me acerqué. A mediados de la semana, la pila de pruebas era innegable, una correlación directa entre el acceso interno y sus presentaciones. La referencia a Cancún fue la prueba definitiva. Ninguna coincidencia podía explicarlo. Organizamos todo en pruebas, registros, correos electrónicos, comparaciones de mociones, declaraciones juradas. Valeria preparó presentaciones suplementarias para introducir el patrón sin mostrar todas nuestras cartas todavía. La audiencia se acercaba, la presión alcanzaba su punto máximo, pero la prueba se sentía sólida en mis manos por primera vez. Las piezas habían encajado. La mañana de la audiencia, el sol de Monterrey caía con fuerza mientras entraba en el abarrotado Tribunal Federal. La galería estaba más llena de lo que esperaba. Reporteros de negocios locales llenaban varias filas, con sus cuadernos listos. Colegas de la comunidad inmobiliaria se sentaban dispersos entre curiosos. Los flashes de las cámaras se habían detenido en la seguridad, pero los teléfonos estaban fuera, capturando la escena para las redes sociales. Valeria caminaba a mi lado, su maletín organizado con nuestras pruebas. Ocupamos nuestros lugares en la mesa de la defensa. Al otro lado del pasillo, mi familia estaba sentada, serena. Mi padre, Fernando, mantenía su habitual postura erguida, con el rostro impasible. Mi madre, Alicia, sostenía un pañuelo, con los ojos ya brillantes. Tadeo se reclinó ligeramente, con los brazos cruzados, con ese aire familiar de certeza sobre él. Gregorio Cantú se levantó tan pronto como el juez permitió que concluyeran los alegatos iniciales. Resumió la petición con fluidez, enfatizando el supuesto préstamo de 55 millones de pesos y la presunta dificultad financiera de Cima. Pintó un cuadro de mala gestión, proyectos estancados y acreedores en riesgo, instando a una reparación inmediata para proteger la deuda reclamada. La sala escuchaba atentamente. Algunas cabezas asintieron en la galería. La expresión de mi padre permaneció estoica, pero noté cómo se le tensaba ligeramente la mandíbula. Valeria permaneció sentada por ahora, esperando nuestro turno. El juez escuchó sin interrupción, hojeando ocasionalmente los documentos presentados previamente. Cuando Gregorio terminó y se sentó, el juez Hernán Briones se inclinó hacia adelante, quitándose lentamente las gafas de leer. Escaneó una página en la carpeta que tenía delante, frunciendo el ceño como si confirmara algo que había notado antes. Licenciado, dijo, con voz tranquila pero que transmitía autoridad a través del micrófono.
Antes de proceder con la defensa, tengo una pregunta basada en las presentaciones que ya constan en el expediente. La sala se quedó en completo silencio. Gregorio se medio levantó, expectante. El juez se dirigió a mí directamente. Señorita Morales, ¿es Grupo Inmobiliario CIMA actualmente el desarrollador principal en una asociación público-privada con el Estado de Nuevo León para el redesarrollo del antiguo distrito a la orilla del río Santa Catarina? Un acuerdo valorado en más de 1.800 millones de pesos a lo largo de 5 años. La pregunta cayó como un trueno. Los susurros estallaron de inmediato. Los reporteros tecleaban furiosamente. La postura de mi padre se tensó visiblemente. Tadeo descruzó los brazos, su rostro perdiendo color. Me puse de pie, manteniendo la voz firme. Sí, su señoría. Se nos adjudicó el contrato hace 6 meses después de un proceso de licitación competitivo. La financiación de la primera fase ya está asegurada, y la construcción comenzará el próximo trimestre. El juez asintió, volviéndose hacia Gregorio. Licenciado Cantú, su petición describe la empresa de la deudora como insolvente y sin proyectos viables. Sin embargo, las pruebas presentadas previamente incluyen avisos públicos de esta importante asociación. ¿Cómo concilia el hecho de buscar tomar el control de una empresa activamente involucrada en un desarrollo de esta escala respaldado por el Estado? Gregorio se puso de pie, su compostura rompiéndose por primera vez. Su señoría, nuestra información indica que el proyecto está en riesgo debido a la inestabilidad financiera de la deudora. El juez lo interrumpió, suave pero firmemente. ¿Inestabilidad evidenciada por un préstamo que su cliente no puede documentar con ningún registro de transferencia? Valeria se levantó entonces. Su señoría, si me permite aclarar la duda del tribunal. El juez le hizo un gesto para que se adelantara. Presentó nuestras pruebas preparadas con calma. Primero, el patrón de registros de acceso no autorizado que mostraban archivos internos vistos irregularmente, correlacionándose exactamente con los detalles de sus presentaciones. Luego, la referencia a Cancún, diapositivas comparativas de nuestra nota de contingencia interna frente al lenguaje de su moción de emergencia. Esta información se compartió solo en una llamada de gestión limitada. Su aparición en la presentación del demandante prueba una divulgación no autorizada desde dentro de CIMA. Jadeos recorrieron la galería. El rostro de Tadeo se puso pálido. Mi madre se secó los ojos más rápido, pero las lágrimas parecían diferentes ahora. La expresión del juez se endureció mientras Valeria continuaba. Aparte de la filtración, nuestros resúmenes financieros mostraban fuertes reservas, ingresos por ventas completadas y flujos de financiación asegurados. El supuesto préstamo no tenía ninguna transacción coincidente en ninguna cuenta. Pero la mayor revelación llegó cuando Valeria introdujo un análisis forense de las propias tenencias de la familia. Su señoría, el momento de esta petición coincide con déficits significativos en la cartera comercial del Grupo Elizondo, pérdidas de un proyecto de centro comercial sobreapalancado que salió mal el año pasado. La cabeza de mi padre se levantó de golpe. La sala quedó en silencio absoluto. Valeria expuso las cifras con neutralidad, registros públicos y resúmenes obtenidos por citación que mostraban el agujero que mi padre había intentado tapar silenciosamente. La petición de quiebra no era solo por control. Era un intento de desviar la culpa, de convertir a CIMA en el chivo expiatorio de los fondos que habían desaparecido en otro lugar. En la fila de atrás, la abuela Leonor estaba sentada con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo, sus ojos llenos mientras observaba, el orgullo y la tristeza mezclándose en su rostro. Había visto los defectos de la familia de cerca durante décadas, pero verme enfrentarlos le dio una fuerza silenciosa a su expresión. El juez escuchó sin interrupción, su rostro cada vez más serio con cada diapositiva. Cuando Valeria terminó, se dirigió directamente a Gregorio. Licenciado, este tribunal no aprecia ser utilizado como una herramienta en maniobras personales o financieras, especialmente cuando se arriesga a perturbar un importante proyecto público. Gregorio intentó responder, pero su voz carecía de convicción. Tadeo miraba fijamente la mesa, con las manos apretadas. Mi padre parecía de repente más viejo, la máscara de confianza resbalando. La atmósfera había cambiado por completo. Lo que comenzó como su espectáculo se estaba desmoronando, hilo por hilo. El juez dejó las pruebas con cuidado. El verdadero ajuste de cuentas estaba a punto de comenzar.
Cuando el juez golpeó con el mazo para el fallo final, toda la sala quedó en silencio absoluto. El juez Hernán Briones habló con autoridad mesurada. Este tribunal considera que la petición de quiebra involuntaria fue presentada de mala fe, respaldada por reclamaciones sin fundamento y pruebas de conducta indebida. La petición se desestima con perjuicio, lo que significa que nunca se permitirá volver a presentar estas alegaciones. Un suspiro colectivo recorrió la galería. Los reporteros dejaron de escribir por un momento, asimilando la importancia. El juez continuó. Además, dados los graves problemas planteados con respecto a la autenticidad de los documentos, el acceso no autorizado a información propietaria y la posible interferencia con un importante contrato de desarrollo público, se ordena al secretario que remita el expediente completo, incluidas todas las pruebas y transcripciones, a la Fiscalía General de la República para que revise posibles violaciones de fraude y espionaje corporativo. El rostro de mi padre perdió todo el color. Tadeo se aferró al borde de la mesa, con los nudillos blancos. Mi madre se cubrió el rostro con las manos, sus hombros temblando. Pero esta vez, ya no quedaba actuación. Las consecuencias se desarrollaron rápidamente en los meses siguientes. Los investigadores federales actuaron con celeridad. Tadeo y mi padre se enfrentaron a cargos que conllevaban posible tiempo en prisión, multas sustanciales de cientos de millones de pesos y la revocación permanente de sus licencias inmobiliarias en Nuevo León. La reputación del grupo Elizondo en los círculos de Monterrey se derrumbó. Los socios se retiraron, los tratos se agotaron. Las invitaciones dejaron de llegar. Lo que había sido un nombre prominente en los negocios locales se convirtió en sinónimo de escándalo. Lo observé desde la distancia, ya no formando parte de ese mundo. Fuera del juzgado ese día, el sol abrasador se sentía diferente, purificador de alguna manera. La abuela Leonor me esperaba cerca de los escalones, sus ojos rojos pero brillantes de orgullo. Caminé directamente hacia ella y la envolví en el abrazo más largo que jamás nos habíamos dado. Gracias, susurré. Fuiste la única que creyó en mí cuando más importaba. Me abrazó más fuerte. Siempre supe que eras especial, cariño. Hoy les demostraste a todos que estaban equivocados. Nos quedamos allí durante un largo rato, el ruido de los reporteros que se iban desvaneciéndose a nuestro alrededor. Más tarde esa semana, tomé la decisión final. No más contacto con mis padres o Tadeo. Sin explicaciones, sin segundas oportunidades. La traición había sido demasiado completa, demasiado calculada. Cambié mis números, actualicé los protocolos de seguridad en la oficina y me enfoqué en el futuro. Con las ganancias del contrato de redesarrollo de Nuevo León, ahora totalmente protegido y avanzando, establecí el Fondo de Justicia Familia Elizondo. No se trataba de mantener el nombre por la gloria, se trataba de convertirlo en algo significativo. El fondo ofrece becas para jóvenes de situaciones familiares difíciles, consulta legal gratuita para aquellos que enfrentan un trato injusto en casa y apoyo de vivienda temporal para adolescentes que necesitan un lugar seguro para reconstruir sus vidas. Quería ayudar a los chicos que crecieron sintiéndose como extraños en sus propias familias, aquellos desestimados o desfavorecidos, aquellos que necesitaban que alguien les dijera, tus ideas importan. Puedes construir tu propio camino. La codicia y los celos pueden destrozar incluso a las familias más ricas desde dentro. Lo vi de primera mano, como la búsqueda de control y un encubrimiento destruyeron la poca conexión que quedaba. Pero el dolor no tiene por qué ser el final. Elegí tomar el mío y convertirlo en esperanza para otros, dándoles las herramientas que desearía haber tenido antes, recursos, orientación y la oportunidad de mantenerse firmes sin mirar atrás. Ese es el legado que construyo ahora. Un proyecto, una vida apoyada a la vez.